No dudes en la noche, se llama el mensaje que quería compartir con vos en esta tarde. Y quisiera invitarte a reflexionar acerca hoy de la duda, las dudas que entran en nuestra vida a veces en algunos momentos puntuales, ¿no? Siempre digo que es fácil decirle que sí a Dios cuando estamos en plena luz del día, cuando estamos en el amanecer, cuando estamos empezando, ¿no? Un servicio, un apostolado, una relación de pareja, una carrera, un trabajo. Cuando estamos empezando una amistad, qué lindo que es, ¿no? Tenemos todo el viento a favor, es como que todo sopla viento a favor y nos va bien en la vida. Entonces aprendemos a comprometernos, ¿no? Y decimos que sí, y creemos, ¿no? En todo lo que Dios nos promete y nos apasionamos. Pero claro, hay un momento en que oscurece y a veces nos olvidamos que la vida incluye tantas etapas, ¿no? Como es nuestro día. Nuestro día a día tiene sol, pero también tiene noche, ¿no? Me encanta mi hijo Pablo cuando me suele decir a veces: es de noche, papá, no está el sol, me dice. Y a veces cuando es de día dice: papá, ahora es de día, está el sol. De hecho tenemos un pizarrón en casa donde mi esposa le ha hecho para que todos los días él ponga, ¿no? Que es si está el sol, si hay nubes, si está la luna, si estamos en invierno, en verano, en otoño, en primavera. Y vos y yo tenemos que saber reconocer eso también en la vida. Hay momentos de consolación, diría San Ignacio de Loyola, y momentos de desolación. Cuando pensamos en la Virgen María, yo siempre pienso en ella porque el Papa Juan Pablo II, cuando estuvo por primera vez visitando el país de México, allá por el año 1979, fue uno de los primeros viajes de su apostolado, fue a Polonia y luego fue a México el Papa, cuando empezó a ser el sumo pontífice de la Iglesia Católica. Y en el primer viaje, el Papa, si no me equivoco, fue allá en enero del año 1979. El Papa Juan Pablo II dio un discurso acerca de la importancia que tiene la Virgen María, ¿no? Y ese discurso lo dio a los pies de la Virgen de Guadalupe. Y el Papa decía, yo te quiero leer la frase y la afirmación del Papa Juan Pablo II, me parece impactante. El Papa decía: es fácil ser coherente por un día o por algunos días. Lo difícil es ser coherente toda la vida. Es fácil ser coherente en la hora de la exaltación, pero qué difícil es serlo en la hora de la tribulación. Y solo puede llamarse fidelidad una coherencia que dura a lo largo de toda la vida. Y entonces sigue diciendo el Papa: el fiat, o sea el sí de María en la Anunciación, encuentra su plenitud en el fiat silencioso que repite al pie de la cruz. Ser fiel es no traicionar en las tinieblas lo que un día se aceptó en público. Te voy a repetir de nuevo esta frase impactante. Ser fiel es no traicionar en las tinieblas lo que se aceptó alguna vez en público. Qué hermoso, ¿no? Bueno, hoy justamente te quiero hablar de eso. Otra frase de un gran escritor llamado Raymond Edman dice: no dudemos en la oscuridad de aquello que Dios nos dijo a plena luz del día. Eso se ha convertido para mi vida en un eslogan, ¿no? Cuando hablo de la fidelidad, yo siempre digo que la fidelidad es mantener el sí, ¿no? A lo largo del tiempo, el sí que hemos dicho un día, sin dudar. Lo que pasa es que a lo largo del camino vamos dudando de nuestras mayores convicciones. Y a mí me parece que la grandeza de la Virgen, cuando uno analiza, ¿no?, la vida de la Virgen, es que le creyó a Dios. Allá en la Anunciación, como dice el Papa Juan Pablo II, en el amanecer de su vida, cuando Dios aparece con ímpetu y le dice: vas a ser la madre del Salvador, del Mesías, del Hijo de Dios, y le da descripciones de la gloria que va a tener su hijo, ¿no? Y la Virgen María creyó. Ahora, la grandeza de ella no es creer y decir un sí ahí, sino mantenerlo a lo largo de toda la vida. Porque cuando tenía que limpiarle la colita a su hijo, que era un bebé, ella lo mismo siguió creyendo. Ella decía: creo que es el Hijo de Dios, que me anunció el ángel, ¿no? Y cuando tuvo que enseñarle a rezar, el ángel le había dicho que ese chico iba a ser Dios y el Hijo de Dios, pero la Virgen le tuvo que enseñar a rezar y sin embargo siguió creyendo.
Cuando siguió anocheciendo, ¿no?, en la vida de la Virgen, un día lo vio trabajando sin hacer ningún milagro en la carpintería de Nazaret. Y sin embargo ella siguió creyendo. Creyendo cuando no se entendía, cuando no había razones, ¿no? Cuando lo vio clavado en la cruz, eso sí es noche. Cuando lo vio todo flagelado, desfigurado, triturado por los latigazos, ella dijo: creo que es el mismo gran Dios que me reveló el ángel Gabriel en algún momento, ¿no? Qué fuerte esta imagen de la Virgen María manteniendo el sí. Cuando todos los discípulos, cuando todos los apóstoles lo habían abandonado, o la mayoría de ellos lo había abandonado, María supo mantener los brazos abiertos y acompañar a su hijo, ¿sí? Cuando era bebé, cuando estaba en la cruz, en la plena luz del día y en el anochecer. Ahí estaba la mamá acompañando, ¿no? Vos y yo también tenemos que aprender a no dudar en la noche de aquello que nos fue revelado a plena luz del día, ¿eh? Esta es una verdad que puede salvar un matrimonio. Algún matrimonio que está escuchando ahora, que a lo mejor ya perdió el brillo del noviazgo. Claro, lo que pasa es que nos olvidamos que la vida a veces de pareja, sobre todo la de los que estamos casados, uno cree que toda la vida va a ser como la luna de miel, ¿no? Y alguien me dijo alguna vez que en la vida de casado uno en la luna de miel se come la miel, pero después te queda la luna, ¿eh?, toda la vida. Y nos olvidamos que hay un momento en que van pasando los años y ya no hay el mismo sentir, la misma motivación, la misma pasión que al principio. Y no tiene que estarlo, porque la madurez implica entender que la vida no se trata siempre de un oasis permanente. Tenemos que renunciar al infantilismo ese que tenemos, el infantilismo que nos hace creer que siempre van a ser las cosas como al principio. Las cosas se van modificando y van teniendo otras dimensiones y ya no están los mismos sentimientos, y aparece a veces, da lugar el desierto y el desánimo, y es en ese momento donde tenemos que aprender a no dudar de lo que estábamos convencidos. Recordemos, miremos si queremos los álbumes de la boda, miremos cuando empezamos un proyecto. Estábamos convencidos que era esa la carrera que tenemos que estudiar. Estábamos convencidos que ese era el hombre de nuestra vida, la mujer de nuestra vida. Estábamos convencidos de que teníamos que servir en este apostolado, en este lugar. Pero claro, los convencimientos vienen durante el día. El problema es que a la noche empezamos a perder, ¿no es cierto?, esa pasión. Pero no tenemos que dudar. La duda es un enemigo que manda el diablo, ¿no?, a nuestros corazones, porque nos hace perder nuestro sueño. No tenemos que perder esa pasión del principio, y si la perdemos, no perdamos la fe en el Dios que nos ha prometido. Si Dios dijo que va a llover, no tenemos que dudar, no tenemos que llevar paraguas. Y si llueve y Dios dice que no va a parar, no tenemos que construir arcas, porque Dios le dijo a Noé que no va a volver a llover así un diluvio. Entonces no tenemos que construir arcas, tenemos que creerle a Dios. No hagamos plan B cuando Dios nos revela algo. Hay un momento en que dejamos de creer lo que Dios nos dijo, dejamos de confiar en Él, ¿no? Tenemos que aprender a confiar a lo largo del camino. El cardenal Newman dijo una frase lapidaria, excelente, que quedará para todos los tiempos. Monseñor Newman decía: 10.000 dificultades no hacen una sola duda. Me encanta esto, ¿eh? Cardenal John Henry Newman. 10.000 dificultades no hacen una sola duda. O sea, vos podés tener dificultades, que te cueste caminar, que te cueste creer, que te cueste, pero dudar es otra cosa. Tener cuidado con la duda me parece una inyección letal que nos pone el diablo, y a Dios no le agrada la duda. El apóstol Santiago dice en Santiago capítulo 1 versículo 6: hay que pedir con fe sin dudar, porque el que duda se parece a las olas del mar que están a la merced del viento. Qué hermoso, ¿no? Hay que pedir con fe sin dudar, porque el que duda se parece a las olas del mar que están a la merced del viento. Aprendamos a mantenernos firmes. Hoy la vida está basada en sentimientos, ¿no?, muchas veces. Y claro, a lo largo del camino van desapareciendo los sentimientos y vamos dudando de aquello que estábamos tan convencidos, ¿no? Uno ve personas que se cambian que cambian de parecer, ¿no? Que cambian de parecer en lo que pensaban, en lo que creían.
cuando la fe se vuelve un hastío, y bueno, yo ya no creo tanto en Dios, yo ya no voy a misa. Eso era para aquella etapa cuando éramos jóvenes, misionábamos, ¿no? Pero la fidelidad es mantener ese sí, la fidelidad es mantener esa pasión. ¿Cuántas veces yo cuando era más chico enseñaba clases de piano y de guitarra? Y claro, los alumnos empiezan apasionados, ¿no?, a estudiar un instrumento, pero después le empiezan a doler los dedos cuando tienen que tocar mucho las teclas o cuando tienen que tocar la guitarra. Le salen callos, le duele y no ven resultados inmediatos porque ellos creen que van a ser cantantes profesionales o concertistas, músicos en un solo día. Y en el proceso se van perdiendo el entusiasmo y bueno, ya dicen, no, es que no era para mí la música. Pero un día dijeron que sí, estaban convencidos. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Que llegó la noche. Y en la noche es donde tenemos que mantenernos firmes. ¿Cuántas veces nos pasa con algo que habíamos dicho, esto me voy a dedicar a esto, esta es la carrera de mi vida, esta es mi vocación, este es mi llamado, ¿no? ¿Cuántos desertores que hay en el camino? No sé si le faltó perseverancia, pero sé que nos falta fidelidad a veces. Nos falta la fidelidad al llamado auténtico. Creer que tenemos que entender de que en los momentos de noche es cuando aparece el enemigo. El diablo al principio aparece Dios hablándote, entusiasmándote y diciéndote esto es así y cree, pero después va a aparecer en el atardecer y en el anochecer aparece el diablo y el diablo te miente. Entonces cuando uno abandona en la noche es probable que esté siendo aconsejado por el diablo. Por eso, a ver si ustedes recuerdan que Jesús tuvo dos manifestaciones fuertes de Satanás tentándole. Una fue en el desierto, fíjense, cuando estaba en crisis, se le aparece Satanás. Y después en la cruz del Calvario, a través de las personas que le gritaban, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. En momentos de debilidad, en momentos de angustia, el diablo suele ser nuestro mejor consejero. Por eso San Ignacio de Loyola decía que no hay que empacar en momentos de crisis. En momentos de desierto hay que mantenernos haciendo lo que estábamos haciendo. No podemos, porque estamos pasando una crisis matrimonial, de decir me divorcio. Debiéramos esperar que pase un poco la tormenta. No decidir en esos momentos de alta crisis. Es muy peligroso. En las claves de discernimiento yo siempre le enseño a mis alumnos, sobre todo, cuando uno está en un momento de estoy dudando, estoy confundido, y le digo, ¿pero alguna vez estuviste muy seguro? Sí, pero ahora cambiaron las cosas. Bueno, vos no cambies. No cambies en este momento porque estás en crisis, porque es ese momento que aprovecha Satanás. En cambio, Dios nos habla en los amaneceres y nos dice al principio, esto es así. Jesús, cuando Dios le habla a Jesús, es maravilloso verlo. En el bautismo, cuando empieza su ministerio, se le aparece la Santísima Trinidad, ¿no? Y le dice, Dios Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo puesta toda mi predilección. Claro, después está Jesús en la noche, está en la cruz del Calvario, está en el Getsemaní, ¿no? Está llorando. Pero fíjate que ahí en ese momento la voz del Padre, no dudes, Jesús, de la voz del Padre. Hay una voz que te dice, ahora Satanás te dice, tú no eres el Hijo de Dios, tú no vas a poder salvar a la raza humana, tú no tienes fortaleza, no vas a poder hacerlo. Pero hay otra voz que él escuchó al principio en el río Jordán, en el amanecer, con el sol puesto encima de su cabeza, con toda la gente ahí al lado mirándole. Él escuchó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, y recibió la efusión del Espíritu Santo, que no tenemos que imaginarlo como una palomita dando vuelta. El poder del Espíritu Santo se recibió y él no dudó del llamado, de la entrega, y a los pies de la cruz aparece de nuevo otra voz. Ya no es la de Dios, porque en el desierto es difícil a veces escuchar la voz de Dios. Tenemos que afinar bien el oído. La voz que prevalece a veces es la del diablo. Te quiero preguntar, ¿cuál es la voz que estás escuchando? Vos que estás en alguna noche oscura, vos que estás en alguna noche de debilidad. En esta pequeña pausa musical yo quisiera que trates de preguntarte eso. ¿Cuál voz estás escuchando en este momento? Si estás en alguna noche traicionera de tu vida, no le hagas caso. El Señor está acompañándote. Después de la pequeña pausa musical vamos a seguir reflexionando sobre un personaje bíblico que dudó en la noche y que le costó muy caro. Pero después de esta pausa musical, quédate ahí donde estás, no te muevas y trata de orar ahí donde estás y hablarle a Dios, encontrarte con Él y decirle, Señor, ayúdame, dame fuerza para no dudar en la noche,
de aquello que me revelaste a plena luz del día. Jesús está aquí en este momento, su presencia es real en mi vivir. Entrégale tu vida, tus problemas, habla con Dios, Él te viene a ayudar. Dios se trajo aquí para aliviar tus sufrimientos. Él es autor de la fe, de principio a fin, de todos sus momentos. Y aunque se vinieran noches traicioneras, si la cruz pesada es, Cristo estará contigo. El mundo puede hacer que llores, pero Dios te quiere sonriendo. Y aunque se vinieran noches traicioneras, si la cruz pesada es, Cristo estará contigo. El mundo puede hacer que llores, pero Dios te quiere sonriendo. Sea cual sea tu problema, habla con Dios, Él te viene a ayudar. Después del dolor viene la alegría. Dios es amor, no te dejará sufriendo. Dios te trajo aquí para aliviar tus sufrimientos. Él es autor de la fe, de principio a fin, de todos sus momentos. Y aunque se vinieran noches traicioneras, si la cruz pesada es, Cristo estará contigo. El mundo puede hacer que llores, pero Dios te quiere sonriendo. Y aunque se vinieran noches traicioneras, si la cruz pesada es, Cristo estará contigo. El mundo puede hacer que llores, pero Dios te quiere sonriendo. Estás escuchando Semillas para tu Alma con Sebastián Escudero. Estamos escuchando el mensaje No dudes en la noche. Vos y yo a veces en medio de las crisis que tenemos en la vida, bajamos los brazos y dejamos de creer en las cosas que Dios nos reveló, que nos prometió. Uno deja de creer en Dios, ¿no? Y no es de asombrarnos de que nos pase eso, porque a los grandes héroes bíblicos les pasó, ¿no? De dudar en la noche de aquellas convicciones que tenían al principio. Yo podría estar toda la tarde hablándote horas enteras de personajes bíblicos, pero pensemos en los grandes héroes, ¿no? Uno ve la vida de Sansón, la fortaleza, el poder que tenía, ¿no? Que cuenta el libro de los Jueces.
Sansón, un gran héroe que dice que vencía, peleaba contra leones, que mató a 400 personas, era increíble. Peleaba contra los filisteos y los vencía a todos como si fueran cucarachas. Y sin embargo, en un momento dice que dudó de las convicciones que tenía, ¿no? Y se tiró a morir. Se tiró un día a morir, o sea, y dejó de creer en el llamado que Dios le había dado. Lo mismo hizo el profeta Elías. ¿Se acuerdan ustedes que en Primera de Reyes, capítulo 19, cuenta que persiguió a los profetas de Baal, se encargó de buscarlos y les hizo un desafío, les ganó el desafío y dice que le pasó cuchillo? Eso sé que es muy cruel y no tengo tiempo de explicarlo ahora, la imagen bíblica, pero dice que pasó la navaja por el cuello de 450 profetas de Baal. O sea, descuartizó, mató a 450. Un valor, una energía. Era un llamado que él sentía, ¿no? Y de pronto se entera que una mujer, que era la jefa de todos los profetas, se había puesto mal y lo quería matar y lo quería perseguir a muerte. Y dice que se fue al desierto y se tiró a morir. Ya no quería seguir viviendo. Fíjense ustedes, ¿no? Como el contraste entre la mañana y el anochecer. En la mañana tenemos energía, pasión, y en la noche se nos van, ¿no?, esas fuerzas. Y no tenemos que dudar. Ahí en la noche es donde tenemos que mantenernos firmes y decir, creo, como la Virgen María, a los pies de la cruz. Ahora, de todos los personajes bíblicos, el que más me impacta es Juan el Bautista, que alguna vez también lo comenté acá en un programa, acá en Semillas para tu Alma. Qué impactante escuchar a la Biblia cuando dice en Mateo capítulo 11, quiero invitarte a que me acompañes, Mateo capítulo 11, versículo 2, dice: Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras de Cristo, por lo que envió a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¡Wow! Eso es impactante. Qué bueno que la Biblia no saque estos versículos, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, lo podría sacar para dejarlo siempre como héroe, Juan el Bautista, pero acá no lo deja como héroe. Acá nos muestra la faceta de la noche de este hombre. Este hombre fue creado por Dios para anunciar una sola cosa, toda la vida. La vida de él tenía que ver con anunciar a Cristo. Él ya desde el vientre de su madre, cuando lo reconoció a Jesús en el vientre de María, lo proclamaba, lo anunciaba, saltaba, daba saltos en el vientre. Y después, toda la infancia, toda la adolescencia, toda la juventud, toda la vida adulta, se dedicó a predicar que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el que debía venir. Bautizaba a la gente para preparar el camino para la llegada del Mesías. Pero resulta ser que cuando llegó la noche, cuando un día Herodes lo metió preso, cuando se enteró que le estaban por cortar la cabeza, cuando vio que no estaba dando frutos, cuando se vio en un calabozo oscuro, a punto de que lo maten, duda de su principal convicción en la vida, ¿no? Y manda a preguntar a uno de sus discípulos, sin miedo al escándalo, ¿no? Vayan a preguntarle si era él. Como diciendo, no sé si me equivoqué, me parece que me equivoqué, no sé si es él el que yo... Porque si es él, miren cómo estoy por morir, miren mi vida, miren... O sea, estaba triste, estaba deprimido. Y esa depresión lo llevó a dudar. Ese es el problema. Nuestras depresiones, nuestras cárceles, nuestras oscuridades nos llevan a desconfiar de Dios. Pero yo quiero finalmente esta tarde invitarte a vos que estás ahí del otro lado. No importa la crisis que estés pasando, no importa cómo se llama tu tormenta. Yo conozco al Dios que se para encima de las tormentas. Al Dios que dice Mateo 14, que cuando vio que los discípulos estaban ahogando, caminó sobre el mar. En el medio de la noche, en el medio de las noches oscuras, Dios viene y te dice: no dudes, soy yo, no tengas miedo. Lo que te dije cuando era de día, te lo vuelvo a decir ahora, aunque no me escuches bien, aunque hoy sea difícil creer. Te sigo prometiendo, sigo estando al lado tuyo, sigo luchando tus batallas. Y seguí creyendo de que hay una salida. A pesar de que hoy está complicado, era fácil creer cuando al principio estaba todo bien. Hoy que está todo mal, seguí creyendo en mis promesas. No dudes, soy Dios, dice. Qué lindo. Yo te invito a vos que confíes en el Dios de Israel, el Dios que está ahí acompañándote en tus batallas. No tengas miedo. Podés confiar en medio de tus tormentas,
Aunque tus noches sean oscuras, el Señor en medio de la noche todavía sigue diciéndote lo mismo que te dijo a plena luz del día. No dudes en la noche. Cuando te cueste esperar en medio de la tempestad, puedes confiar. Y cuando te cueste no llorar en medio de la oscuridad, puedes confiar. Cuando te cueste continuar, porque los golpes del camino no te dejan avanzar, puedes confiar. puedes confiar, puedes Confiar, Él no te abandonará y tus batallas usará, aún en medio del dolor. Puedes confiar porque la calma volverá, esa tormenta pasará. Dios siempre tiene el control, puedes confiar. Cuando te sientas desmayar en medio de la soledad, puedes confiar. Cuando quieras abandonar, en tu desierto Él estará. Puedes confiar.